Hola, bienvenidos al coloquio de Filosofía de la Ciencia con el doctor Leonardo Díaz. En este encuentro hablaremos sobre el historiador y filósofo Thomas Samuel Kuhn. Buenas, doctor. Vamos a iniciar conversando sobre el texto emblemático de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, una de las obras más importantes de la filosofía de la ciencia del siglo XX. En la estructura, Kuhn introduce el concepto de paradigma. ¿Por qué incorpora este vocablo? Kuhn quiere explicar por qué las comunidades científicas, a diferencia de otros colectivos profesionales, logran un consenso sobre sus problemas, procedimientos y soluciones, y por qué son tan eficientes en la resolución de las situaciones problemáticas. A Kuhn no le satisface el planteamiento común de su tiempo de que la ciencia es tan efectiva porque se basa en un conjunto de reglas. Entiende la ciencia como un sistema de prácticas, como una actividad que genera conocimiento. Y como sabemos, las actividades no se aprenden por reglas o leyendo libros sobre reglas. No se aprende a bailar leyendo libros de baile o a nadar leyendo libros de natación. Se aprende a bailar bailando y a nadar nadando. De la misma manera, la ciencia es un quehacer que se aprende haciendo investigación científica. Exacto. Y Kuhn piensa que la investigación científica se realiza a partir de paradigmas, ejemplos de solución de problemas que sirven de modelos para futuras soluciones a situaciones problemáticas, como los ejemplos de situaciones problemáticas que los profesores de ciencias enseñan en sus cursos y a partir de los cuales los estudiantes aprenden a resolver los problemas que se les asignan, estableciendo relaciones de similitud y diferencia. El estudiante de ciencias desarrolla una habilidad por ejercicio. Desarrolla unos patrones de pensamiento tácito. En su libro ganador el Premio Nacional de Ensayo, Las tensiones, de Thomas Kuhn, usted explica el proceso para adquirir la referida habilidad del siguiente modo. Quienes se insertan en una determinada comunidad son entrenadas a partir de una variedad de estímulos que activan la red de conexiones del cerebro, como las entradas de un ordenador. Dado una determinada entrada, puede activarse las respuestas relacionadas con el insumo, de tal modo que si consiste con la estimulación sensorial de una pieza musical, la respuesta provocada por la red puede ser el nombre del autor de la pieza, un film, un recuerdo de la infancia o un escenario donde se escuchó la pieza por primera vez. Dependiendo de las respuestas, el cerebro puede modificar aleatoriamente las conexiones entre las entradas y las salidas. En caso de las mismas no se relacionen, la pieza musical es atribuida incorrectamente a un autor. El cerebro puede debilitar la conexión o reforzarla. En caso de que exista la pieza musical, es atribuida correctamente al autor. Mediante este proceso paulatino de reforzamiento neuronal, se va desarrollando la capacidad cognitiva para establecer correctamente las relaciones y con ello la habilidad de reconocer periodos musicales. Kuhn piensa que los estudiantes van desarrollando unos patrones de razonamiento tácito, unas habilidades para establecer relaciones de similitud con los ejemplos de problemas mediante una exposición continua. La mayoría de los científicos pasarán su vida resolviendo lo que denominan rompecabezas. Son esos problemas que han desarrollado la habilidad de resolver en el contexto de una determinada tradición de investigación. Esta tradición nunca es cuestionada mientras se trabaja durante lo que Kuhn denomina el período de la ciencia normal, o la etapa en que los científicos resuelven situaciones problemáticas a partir de los logros alcanzados en una tradición de investigación. ¿Y cuándo la ciencia se convirtió en una actividad crítica para Kuhn? Anomalías o situaciones problemáticas no resueltas que hacen cuestionar a los practicantes de una ciencia la tradición de investigación en la que se han formado. Cuando esto ocurre, estamos ante lo que Kuhn denomina una crisis paradigmática, que dará lugar a una revolución científica. ¿Qué son las revoluciones científicas? Son momentos de transformación que reemplazan una determinada tradición de investigación por otra. Por ejemplo, la revolución copernicana reemplazó a la tradición tolemaica, la tradición de la mecánica galileana que reemplazó a la aristotélica, o la tradición darwinista que reemplazó a la tradición de la biología predarwiniana. Cuando se produce una revolución científica, se modifican los problemas con los que trabajan los científicos. Para Kuhn es así. Una revolución altera el tipo de preguntas que hacemos. Problemas que son significativos en el contexto de una tradición de investigación dejan de serlo en el marco de otra. Por ejemplo, cualquier pregunta relacionada con el fin de la evolución
podía tener sentido en el contexto de una tradición predarwiniana, pero no a partir de Darwin, porque desde la tradición de investigación que él inaugura, la evolución no tiene fin o finalidad. Kuhn ha sido visto como relativista y ha inspirado enfoques fuertes del relativismo epistemológico como el programa fuerte de la sociología de la ciencia. Es cierto que el enfoque de Kuhn coquetea con el relativismo, no es relativista. Existe en él una idea de mayor efectividad en la resolución de problemas por parte de los nuevos paradigmas, y su idea del progreso que acabo de esbozar en modo alguno justifica el relativismo. Doctor, voy a leer los siguientes fragmentos de la estructura y quiero que usted me dé la interpretación de cada uno de ellos. El primero dice: si se considerase como algo más que un acervo de anécdotas o algo más que una mera cronología, la historia podría provocar una transformación decisiva en la imagen de la ciencia que ahora nos domina. De que la historia de la ciencia ayuda a esclarecer los problemas de la filosofía de la ciencia. Es decir, la historia de la ciencia no debe verse como una mera recolección de datos del pasado que tienen meramente un interés anecdótico, sino que por el contrario, si observamos lo que los científicos han hecho en el pasado, podemos realmente entender en el presente el funcionamiento de la ciencia. Al examinar los documentos de la investigación del pasado desde un punto de vista de la historiografía contemporánea, el historiador de la ciencia puede sentir la tentación de proclamar que cuando cambien los paradigmas, el propio mundo cambia en ellos. El segundo fragmento alude a uno de los aspectos más problemáticos de la filosofía de Kuhn, la idea de que los paradigmas cambian, y si cambian, pues también cambia el mundo. La idea de mundo que señala aquí es la idea del mundo fenoménico, es decir, se refiere al mundo de los fenómenos. Kuhn tiene una concepción de la realidad que es deudora de la ontología de Kant, según la cual hay una realidad que es en sí misma incognoscible, incambiante, no dependiente de los sujetos, y luego tenemos la realidad fenoménica, que es el conjunto de los estímulos articulados a partir de categorías. Y este mundo es el que cambia cuando cambian los paradigmas, ¿no? Kuhn se definió a sí mismo como un kantiano con categorías cambiantes. Si todos y cada uno de los desacuerdos entre hechos y teorías fuese motivo suficiente para rechazar las teorías, todas ellas deberían rechazarse en todo mundo. Es una crítica tácita a la concepción popperiana de la ciencia. Popper pensaba que si una teoría es contradicha por los hechos, es decir, si encontramos situaciones falseadoras que objetan lo que la teoría predice, pues deberíamos entonces abandonarla. Uno entiende que no es así como opera la ciencia, que toda teoría tiene problemas de desajustes con la realidad, de que no es posible que las teorías científicas se ajusten totalmente con todos los hechos. Así que, por esa razón, no es cierto que porque encontremos situaciones falseadoras, pues inmediatamente vamos a abandonar las teorías. Lo que hacemos con frecuencia es que tratamos de ajustar los hechos a, digamos, el marco conceptual desde el cual estamos tratando de interpretar. Vamos a responder algunas de las preguntas que han llegado a nuestro chat. Y la primera dice: en su libro sobre Kuhn, usted habla de las tensiones de Thomas Kuhn. ¿A qué se refiere? Dentro del modelo explicativo de Kuhn, sostengo allí que hay 4 tensiones básicas en la obra de Kuhn. Primero, si bien sostiene que la ciencia es un sistema de prácticas donde el conocimiento tácito juega un papel primordial, por otra parte, defiende la tesis de la carga teórica de las observaciones, según la cual nuestras prácticas en el mundo están constituidas por teorías. Es decir, que por una parte hay una sobredimensión del papel de las teorías en el funcionamiento de las prácticas científicas, y por el otro, entonces hay una marginalización. Segundo, la segunda tensión tiene que ver con su concepción de la realidad influida por el filósofo Immanuel Kant. Como habíamos dicho, sostiene la existencia de una realidad incognoscible, inmutable e incomunicable, a la que se contrapone el mundo de los fenómenos conocidos por la ciencia. La tercera tensión es la contraposición entre la ciencia normal y la ciencia revolucionaria. La ciencia normal la considera crítica, no hermenéutica, es decir, que no permite construir significados, mientras que la ciencia revolucionaria sí. Y la cuarta tensión es la que alude a el carácter convergente y divergente de la ciencia.
hay una tensión entre lo que es el pensamiento, digamos, continuo, el que está basado en los supuestos legitimados en la tradición, y por otra parte, el pensamiento que emerge como ruptura con el pensamiento. Otra pregunta es, ¿cuáles son los aspectos más criticables de la obra de Kuhn? Su idea de que la ciencia es una actividad ajena a la sociedad civil. Entiende las comunidades científicas básicamente como comunidades monacales, reguladas totalmente por los practicantes de esas comunidades y sin ninguna relación con la ciudadanía. Otro aspecto criticable es que no vincula la ciencia con la tecnología. Sus ambigüedades y contradicciones por mantener compromisos con enfoques filosóficos que él constituyó a desmitificar, como el empirismo lógico. Bueno, doctor, muchas gracias por sus aclaraciones y muchas gracias por su atención. Hasta un nuevo coloquio de filosofía.